Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Muy buenos días. Estamos a día viernes 5. Sí, primer viernes de junio, son 8:01 de la mañana. No sé ustedes, pero yo tuve la sensación de que es una mañana fría. Es una mañana que está un poquito más helada. Te lo confirmo. 5 grados la mínima. Gracias, Rafa. 5 grados la mínima. Y 21 la máxima. Es San Bonifacio y San Salvador. Quiero saludar a mi hermano Salvador. Además, mira, y Boni, lo buen artista, lo simpático, lo buen mozo que es el señor Salvador Gumucio. Oye, pero todos los Gumucios. Somos Salvador Jung. Hermano de Rafa es lo guapo. Hay preemergencia ambiental hoy día. Sí, los 1 y 2 no pueden circular, así que ojo porque son cosas en las que uno no se fija. Yo me tuve que fijar en la mañana y por suerte logré salir. Se van a estar extendiendo a más partes de cortesía a quienes usen las vías exclusivas para micros y buses. Así que ojo porque hay preemergencia ambiental, los niños no pueden hacer gimnasia, entre otras cosas y novedades que tenemos. Pobrecito. ¿Conocen algún Bonifacio para que saludemos? No, o a fíjate, todos en pero general? le dicen Boni. Nelson pero Bonifacio vos sabés que Acosta, Nelson Acosta es Nelson Bonifacio Acosta. Por favor. Y mirá, es el entrenador hoy día de deportes. Mira vos. Saludos a los Boni. Sí. Vamos con los titulares. Con Luciano Cruz Coque, aquí en DTC, y don Rafael Gumucio, obviamente. La presidenta Michelle Bachelet se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. La audiencia tuvo una duración de 47 minutos y ha sido una de las más extensas que ha sostenido el sumo pontífice con un jefe de Estado. Vamos a hablar de eso. Escuché declaraciones recientes que hizo la presidenta, muy emocionada, habló de que había sido una reunión, la palabra no sé si es exactamente algo así como extraordinaria. Extraordinaria. Que el Papa estaba enterado de todo, que el Papa estaba informado de todo, que había sido no solo una, como pastoralmente, al parecer, una muy buena reunión, sino que humanamente. Sí, y cuenta buena cosa, pero ella no es católica, ella no es religiosa, ¿no? Yo creo que ella no. Yo creo que es atea. Yo no sé si es atea o es agnóstica, me tinca más que es atea, digamos, por el tipo, sí, por su historial de vida, ¿no? ¿Que la presidenta? La presidenta Michelle Bachelet. Debería creer en algo, porque... ¿Debería empezar a creer? Sí, debería empezar además a pensar por lo menos, porque... La mandataria en esta reunión con el Papa abordó la demanda boliviana con autoridades italianas. Bachelet aprovechó la ocasión para aclarar sus anteriores dichos al diario La República, vamos a hablar de eso también, y señaló que Chile no es un país corrupto y que tiene reglas claras. Esto tiene que ver con una entrevista que ella dio al diario La República, en que ella dice que no ocupó la palabra corrupción. Si es así, coincido con la presidenta. El gobierno no logró frenar el paro de profesores y el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, realiza las gestiones para asegurar el apoyo al proyecto de carrera docente por parte de la nueva mayoría. El Colegio de Profesores exigió el retiro de la iniciativa. Y también tenemos informaciones que tienen que ver con Codelco. Ojo, porque aquí está empezando un nuevo desfile. Codelco prepara la entrega de la revisión de los contratos con empresas vinculadas a políticos. Desde el año 1997, Minera Estatal pagó más de $1 millón en asesorías a dirigentes y empresas vinculadas a la nueva mayoría. Se abre aquí también porque fundamentalmente son personeros del actual oficialismo los que transitan aquí. El ministro Insunza, según la información que recogió hoy día el diario El Mercurio, no sé si lo tenemos por acá. El ministro Jorge Insunza estaría complicado, fundamentalmente porque aparece haciendo asesoría, pero aparece también asesorando, es lo que se señala, y lo tiene probablemente una versión más compleja, que él habría asesorado a las empresas de Antofagasta Minerals, o sea, de Luxich, mientras él era diputado, de la cuarta región, zona donde los Luxich tienen su situación con pelambres, qué sé yo, y él era, además, presidía la Comisión de Minería. Esto puede ser... y habría recibido pagos en ese... Exactamente, o sea, podría ser una situación, digamos, parecida a la del senador Orpiz, ¿no es cierto? Sí. Sí. Considerando que además consistía en una minuta de análisis semanal y una reunión de apreciación de situación. ¿Lo hacía él o lo hacía su esposa? No, lo hacía Virtue, que es una Virtus Consultores, que es una empresa en la cual él tiene participación. Ahora, hay que ser también objetivo en esto. Puede ser que él haya
tenido participación en la empresa y esa empresa esté en su declaración de intereses. Sin embargo, él ejecutivamente no haya estado a cargo de la emisión de esos informes. Por tanto, yo quiero hacer también, porque es fácil lanzar la piedra y sobre todo cuando sea oposición, sí, de tratar de acusarlo, pero si aparece esa empresa en la declaración de intereses, es una empresa que prestó servicios mientras él era diputado, pero él no tenía participación en la empresa pero igual se podía haber inhabilitado de votar la ley. No, ¿de qué ley? Eventualmente podría. Eventualmente pero se debió haber inhabilitado si tenía. Pero es que eso no lo tengo precisado. Yo lo que entiendo es que la situación compleja para el ministro Insunza, secretario general de la Presidencia, asumido hace un mes, es que él era presidente de la Comisión de Minería y entre medio asesoraba a una empresa minera de Luxich. Pero no sé si acá hay una votación comprometida como es en el caso del senador Orpiz con el caso de la ley de pesca. No, pero sí, por lo mismo hago la prevención para no sé si hay una votación de ley. Pero si tú estás en una comisión de minería, seguro que habrá leyes que se... No, seguro, pero es que seguro, porque claro, también si uno está en la comisión de Hacienda, seguro que hay temas que se discuten. Claro. Pero es que es muy distinto, o sea, ya hay un link complejo. Pero en el caso de Orpiz lo que agrava su situación es que da la casualidad que justo en la votación de ley de la ley de pesca él tiene la misma posición de la empresa pero en general se tiene que inhabilitar los temas en los que uno tiene algún interés. Sí, lo que parece, cualquiera sea. Y lo que parece es que es absurdo, porque hay un absurdo ahí del que hemos hablado poco, pero que es importante. La dieta parlamentaria, que la inventaron en la época de mi bisabuelo, se inventó porque antes los parlamentarios no recibían sueldo, eran ad honorem, y todos tenían su trabajo, aparte del trabajo de diputado y senador, y luego había muchos intereses contrapuestos, claro, o sea, porque tú eras abogado, eras no sé qué, un médico, y podías recibir una clientela que venía de él. Claro, y hacían leyes a la medida. Se inventó la dieta parlamentaria y se les paga un sueldo para justamente que eviten inhibir reciban otro sueldo. En ese sistema que hemos inventado ahora perfecto, el sistema el peor de los mundos, o sea, tú recibes un sueldo bastante oneroso, y además no tienes por qué dejar tus trabajos anteriores. Sí, y eso es imposible. Aquí lo que se abre también es otra arista, porque toda la discusión que ha existido respecto de los aportes reservados de la empresa, ¿verdad? De que hay que inhibir los aportes reservados, de que las empresas privadas no pueden donar, de que obviamente que hay que transparentarlo y hay que abrirlo, no se condice con el recibir, ¿verdad? Que ha sido un reclamo permanente, porque se iba a abrir otra caja de Pandora, que es precisamente Codelco. Sí. Cómo los aportes ahora vienen no solo de empresas privadas, ¿sí?, sino también de empresas públicas. Por tanto, esto debiese en algún momento, y yo creo que hay cosas que se están empezando a revisar nuevamente. Creo que una es la reelección parlamentaria, ¿verdad? Sí. Ha salido una serie de informes, el CEP sí, incluso sacó un informe con Ricardo González y la Isabel Laninat de que hay que revisar la reelección parlamentaria, porque el síndrome del último año el pato cojo hace que eventualmente las personas no tengan ningún incentivo para legislar bien. En el caso de la donación a empresas, el hecho de que eventualmente este financiamiento pueda ser vía pública, vía privada de forma transparente y limitada, y vía aportes del Estado, requiere también una nueva mirada a la luz de lo que estamos observando. Sí. Vamos con más titulares porque, bueno, esa caja se está abriendo recién. Pandorazo. Sí. Por otra parte, perdón. Sí, está bien. Sí, por otra parte, los aportes de la minera estatal al fisco para el año 2015 será el más bajo de los últimos 10 años. La Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, estimó que la cifra alcanzará este año los $4.000 millones, unos $800 menos a lo previsto, y esto se explica principalmente por la baja del precio del metal. Y la Fiscalía va a investigar los trabajos paralelos de Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta, esto para Cabal y la Direcom. El fiscal Luis Toledo pedirá los contratos que tuvo el hijo de la presidenta en su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y además Dávalos reconoció que mientras estuvo en el ministerio trabajó para la empresa su señora Natalia Compañón. Misma arista otro caso, o sea, cómo hay intereses que están cruzados entre aquellos que trabajan en la administración pública y tienen intereses privados, y cómo esas influencias convergen hacia un lado y el otro. El Servicio de Impuestos Internos, por otra parte, desvinculó al ex subdirector jurídico de la entidad, Sergio Palma, que Michel Llorraz señaló como el responsable de las filtraciones a la Subsecretaría del Interior. Ahora el exfuncionario negó las acusaciones y afirmó que son absolutamente falsas.
Y el proyecto para controlar la evasión del pago del Transantiago crearía un registro público de evasores. En los próximos días la iniciativa será presentada al Congreso por el Ministerio de Transportes. Actualmente el registro civil cuenta con un listado, pero que no es público. En el ámbito internacional, un médico surcoreano infectado con el coronavirus tuvo contacto con cerca de 1.000 personas poco antes de ser puesto en cuarentena. El caso ha provocado alarma en el territorio de Corea del Sur debido al avance de este virus que ya dejó 4 víctimas fatales. ¿Qué es el coronavirus? Disculpen. ¿No sabemos? Vamos a abundar en un ratito más sobre esta noticia. Y también en el ámbito internacional, Estados Unidos sospecha de hackers chinos que accedieron a datos de empleados federales. 4 millones de personas y ex colaboradores del gobierno se vieron afectados por este incidente y este sería el mayor ciberataque contra sus autoridades, según indica hoy The Washington Post. Una explosión de violencia se vive en México en la cuenta regresiva para las elecciones del 7 de junio. En el país se registraron ataques a edificios electorales, sedes de partido y bloqueos a instalaciones petroleras. Los incidentes fueron protagonizados en su mayoría por maestros que consideran los comicios una farsa. Y en deportes, el Consejo de Presidentes de la NFP determinó una auditoría a Sergio Jadue. Esta investigación va a estar destinada a conocer todos los movimientos de dinero que ha tenido la cuenta personal de Jadue, con el fin de descartar que el timonel también esté involucrada en casos de corrupción. Estos son los titulares en Desde Cero cuando son ya 8:13 de la mañana de este día viernes. Oye, tengo una noticia, Nagel, pero sí. ¿Sabes cómo suena el orgasmo en la cabeza? No. ¿De quién? Del que lo sufre, ¿no? Del que lo padece. Suena como las cabritas. ¿Cómo? Como cuando uno come cabrita. Sí. No, cuando se transforman las cabritas, cuando se transforman los maíz en cabritas y se hacen en la olla. En la olla, para eso parece. ¿Quién dice eso? El estudio de la Universidad de Manchester, no sé qué señala. El psicólogo estadounidense Barry Komisaruk. Sobre todo en el cine. Sí, analizó 200 clímax en su laboratorio. Pero es poco, encuentro 200, es poca la muestra, ¿no? 200. Es baja la muestra. Pero 200 es como los experimentos de Master C. Johnson. Bueno, si es por eso, hay una noticia también muy freak que dice que hay una mujer que fue enviada a prisión. ¿Saben por qué? Por tener relaciones sexuales muy ruidosas. Sí. Los vecinos la denunciaron y le decían la vecina del infierno por sus gritos en medio de la noche, que despertaban a todos los que vivían cerca. Es que bien molesto, ¿eh? El grito así ajeno. Que atroz, además sale con las fotos. Nunca he escuchado a alguien tan ardoroso. Sí, pero como pararse en la puerta, escuchar, sí. O que en el departamento al lado uno siente. Yo he escuchado mucho. ¿Sí? Pero a mí no me desagrada, me parece agradable y divertido. Pero que te gusta un poco. Sí, no me quejaría la policía de escuchar a alguien, una mujer gritando. Claro, a un tipo gritando, llamaría a un amigo. A un tipo gritando, sí, pero los gritos de los hombres en el acto sexual pueden ser muy... Sí, oye, quería pasar una... Ya. Dale, Rafa. ¿Y ese es el grito final, Rafa? Así es el final. Y después estar Oye, ya. Se le cayeron las cabritas. ¿Eso por eso será? ¿Se le fueron las cabras? No. Ya le fueron las cabritas. No es así, se te volaban las palomas, ¿no es algo así? No, se te fueron las cabras el dicho. Sí. Ya pagué la pensión. Oye, pasando a otra materia, a partir de hoy y mañana está la colecta de Coaniquem, ¿verdad? Que apoya la causa Calor Humano, ¿verdad? De la Corporación en favor del niño quemado, para que donen un acto de beneficencia que nunca deja de ayudar, sobre todo a la gran cantidad de trabajo que tiene esta corporación y que hace una labor muy encomiable. Bueno, la presidenta Michelle Bachelet se encuentra en el Vaticano, tuvo una reunión larga con el presidente, fueron 47 minutos con el Papa. Y dicen que normalmente son reuniones más cortitas, que esta fue un encuentro particularmente largo. Ella dice que hablaron sobre los roles de los gobernantes, de su visita a Chile. Hay una foto muy... ¿Habrá confesado? Muy cercana. ¿Se habrá confesado?
No, pero ella insistió mucho en que el Papa estaba muy informado de todo. Muy informado de todo. Yo pensaba si ella aprovechó, no sé si confesarse, porque no sé si es católica, pero de a lo mejor hablar de lo que de sus momentos. Viene una buena confesión, Dice, porque esta es la frase que a mí me hace clink. Dice, el Papa está al tanto de todo, fue apoyador de los procesos y fue una reunión muy grata. Entonces, cuando me dice apoyador de los procesos, bueno, habrá sido apoyador que de los procesos de su reforma, habrá sido apoyador en los procesos personales que ha habido la presidenta en el último tiempo. Pero es que yo creo que ese es el arte de Michelle Bachelet. ¿Qué? Que dice estas cosas, habla como en parábola, en metáfora, no son específicas en general, y abre cuando habla esa frase magnífica del proceso constituyente, ¿verdad? Que deja a todo el mundo metido, pero habla de que apuntan en cierta dirección. Pucha, es un poquito lo que señala acá. No se sabe específicamente qué es lo que dice, sí, pero... Bueno, tampoco puede ser diciendo, bueno, vine, estuve con él, me confesé. Tampoco corresponde, digamos, que lo dijera así. Pero no tiene para qué mencionar que el Papa apoya los procesos y estos procesos que nadie sabe qué son. Pero tiene esa virtud. Yo encuentro que una virtud. En algún momento había una publicación de una forma de hablar sin decir mucho nada, pero deja los temas instalados. El Papa ha apoyado el proceso de reforma que Chile está iniciando, que es como divertido, porque yo creo que está detrás de todos estos temas, detrás de toda esta crisis está la reforma y la gente que está en contra de ella, pero de lo que ya no se habla. No se habla de que Chile está viviendo un proceso de transformación y que hay una serie de leyes que quieren transformar el país. De eso casi no se habla de una cantidad de otras chimuchinas. Hoy se habla de boletas, de asesorías, claro, de pero el proyecto educacional también se habla. Hoy día hay un paro de profesores importante. Se metió una ley de inclusión que... Iba para allá, que no estoy de acuerdo con Rafael en el sentido. Probablemente el foco está puesto hoy en las boletas, en las asesorías, en el rol de las personas. Pero tenemos marchas. Hemos tenido marchas insistentes de estudiantes que consideran que la reforma educacional, bastante emblemática de Bachelet, no es lo que ellos quieren. Reforma de los profesores. Lo que yo voy es que no habría ningún escándalo de boleta, ni habría ningún escándalo de nada si no hubiese este proceso de cambio. Son esos procesos de cambio, cuando Chile empieza a cambiar y cuando se cuestiona el orden establecido, empiezan a cuestionarse muchas otras cosas al mismo tiempo. Y eso yo creo que es el verdadero leitmotiv detrás de eso. A mí lo que me tiene muy preocupado, siguiendo las declaraciones de Brunner y leyendo muchas declaraciones... Pero expliquémosle a nuestros auditores qué declaraciones de Brunner. Que había que pensar en que el presidente dimitiera. No sé si dice así. Ponerse escribió una columna. Sí, ponerse la posibilidad de la dimisión. De que era un escenario. Claro. Yo estoy muy preocupado con el golpismo de centro. En Chile el centro político puede ser muy, muy, muy violento y puede llevar lo conocimos en la Unión Popular. El centro político en Chile puede ser totalmente golpista. Y veo en muchas declaraciones de Perelloma, de compañía, de gente que no quiere simplemente aceptar que otras personas tengan otra opinión. No, pero no creo que haya nadie medianamente razonable que esté pensando que realmente la presidenta va a dimitir. E incluso aquellos que somos oposición a la presidenta, encontramos que bajo todo punto de vista sería malo y perjudicial para la República en general. Yo creo que la oposición se portaba en ese sentido muy bien, muy leal. Yo no escuchaba en la oposición, ni en la UDI ni en Renovación Nacional, la idea de la dimisión, la idea del golpe de Estado. Lo he escuchado en la exconcertación insistentemente. ¿Tú crees que aquellos que fueron apartados, que hoy día no participan del poder, estando un poco en la mesa al pellejo, son los que quieren claro, porque en el fondo siempre fueron falsos moderados. O sea, más bien fueron moderados en el sentido peor de la palabra. Querían moderadamente arreglar los problemas, moderadamente ayudar a la gente. O sea, en la medida que poseían un privilegio, no querían moderadamente hacer algo. Pues. No es que fuera moderado porque le parecía que el método moderado para lograr las cosas era el que había que... En eso uno puede estar de acuerdo, que hacer las cosas de manera más moderada uno puede conseguir más. No, ellos no, que el método era lo mismo, puede ser el golpismo si quieren, pueden hacer golpe de Estado, eso no era lo mismo, el método puede ser extremo, pueden ir armados, lo que les interesa es el objetivo moderado, o sea, que las cosas no cambien, eso es lo que les interesa, siempre lo que les importa. Pero Rafa, y me preocupa a mí. Hay un ambiente preocupante de personas que, pero no sé pseudo moderado. Perdón, yo ahí discrepo, pero yo no creo que sea preocupante bajo ningún punto de vista. No son nadie, no creo que
políticamente vaya a ser porque nunca le ha hablado a la gente. No, es el link que tú estás haciendo, porque una cosa es que existan personas que consideran que la renuncia de la presidenta podría ser una alternativa. Digo, no es nuevo, esto le costó caro a Camilo Escalona, le costó caro a Camilo Escalona, le costó, pero otra cosa es hablar de golpe, una cosa es que lo mismo. No sé. Que no sé si es lo mismo. Sí, se llama sedición. No sé si hablar de una eventual renuncia a la presidenta es lo mismo que hablar de un golpe de Estado. No sé, explícame por qué se hace el link. Distintos tipos de golpes. Hay golpes blancos, hay golpes institucionales, golpes armados. Yo creo que eso se llama sedición. Y yo lamento porque evidentemente que la presidenta está bajo la encuesta, de que hay mucho escándalo corrupción, todo eso es cierto, pero eso no da para golpe. Es decir, cuando Sebastián Piñera tenía todos estos escándalos y estaba muy bajo en la encuesta, nadie se le ocurrió, nadie en su sano juicio, decir que tenía que renunciar, o que no tenía que cumplir con su programa, o que tenía que irse en helicóptero. Eso nadie se le ocurrió. En el caso, pero no es nuevo, en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, sí hubo personas que hablaron, dijeron y escribieron que en primer caso Mocate. Bueno, está bien, no los quiero calificar, solo quiero decir que no es nuevo. Pero no quiero decir que cuando tú dices que un presidente, o porque no está respondiendo a la fe pública, o porque hay dudas de la estabilidad que esto genera, o porque puede terminar envuelto si supo o no supo respecto de cosas que eran irregulares, pueda terminar renunciando. Es lo mismo, es que para mí en Chile las palabras tienen un peso y uno tiene transferencia psicológica. Hablar de un golpe de Estado es militares en la calle. Pero no por hablar de ello necesariamente va a ser que se ocurra. Ya tuvimos la experiencia del año 2003, se salió adelante. Sí, claro, el problema es que esta luna de miel después del cambio de gabinete y de lo de Engel, que lamentablemente pasó colado, y ojalá que el ministro Insulza, que al parecer el encargado, pueda lograr implementar algunas de estas medidas. Bueno, está muy complicado. Es que a eso voy finalmente. Acá el problema, a diferencia de lo del Lago, es que en algún momento se logró un punto de sinceramiento y de partir hacia adelante en un acuerdo con la oposición. Acá el problema es que se sigue, al final Peña y Lillo se está pasando a ser el oráculo de lo que venía en este gobierno, porque se está haciendo exactamente lo que Peña y Lillo estaba haciendo. Se sigue negando la precampaña, se sigue negando que se conocía quiénes recaudaban recursos para entonces no hay punto de inflexión, y en algún momento cuando las encuestas empiezan a tener a una presidenta acostumbrada a los 70, a los 80, a los 65%, en 26%, en 29%, la misma gente de al lado, y por eso que también Quintana en algún minuto decide, oye compadre, ¿sabes que yo voy a defender a Peña y Lillo? Porque en la práctica tiene alguna razón. Primero, está siendo leal con su exministro, y segundo, no se da cuenta que en el gobierno realmente haya habido un golpe de timón que los vaya a llevar finalmente a revertir una situación que no se ve por dónde van a revertir, porque tú no puedes pretender que algo cambie si sigues haciendo lo mismo, y es exactamente lo que está haciendo el gobierno, lo que estaba haciendo Peña y Lillo, probablemente con algunos matices. Es que el problema es presidencial, porque yo tengo clarísimo que la opción de Jorge Burgos y del nuevo equipo era confesar, ¿sabes qué? Sí, ya, así fue la política, así nos financiamos todo y así, y ¿sabe? Podemos estar varios meses más buscando que el diputado no sé cuánto, que el senado no sé qué, que el no sé. Yo creo que hay disposición en la oposición para hacerlo. Claro, yo creo que, pero la que frenó esto y la que no impidió esto fue la presidenta. Y ¿Qué cosa? La posición del nuevo gabinete fue, hagamos una cosa, digamos claramente que la política se financió en Chile a través de las empresas que existen, las grandes, y que esto es feo, que esto no está bien, que esto tiene momentos además de ilegalidad, desde que antiestético hasta antiético y hasta ilegal, pero estamos todos en lo mismo y hagamos una acción decidida, puntual, una suerte de punto final, manitos agarradas. Manita agarrada. Esa era la opción. Y ¿cuándo fue? Es lo que suponemos. ¿Cuándo fue la opción? No, yo escuché a Jorge Burgos en Tolerancia cero. No, en el programa de las chicas de Canal 13, y lo vi exactamente diciendo eso. Entrevistamos a su secretario Lewy acá, era exactamente su misma opción. Las primeras declaraciones de Marcelo Díaz, todas las primeras declaraciones del gabinete fueron en ese sentido. ¿Cuándo paró esto? Cuando la presidenta empezó a hablar. Y la presidenta siguió, la presidenta es Peña y Lillo, y hemos hecho un descubrimiento súper
que no habla muy bien de la inteligencia de nosotros, de los periodistas políticos, que Peinadillo es Bachelet y Bachelet es Peinadillo, y que todos los defectos de Peinadillo son defectos que del maestro. Con una diferencia, que hoy día Peñalillo, creo que está, Peñalillo y equipo están profundamente heridos. El PPD, hoy día la página web del PPD señala, estamos con usted, ministro, o sea, sí. Lo apoyamos, y hay gente al interior que está diciendo, viejos, se va a instalar una verdad de la que finalmente eres tú absolutamente personalizadamente responsable y nadie está asumiendo el costo salvo tú. Entonces, o el gobierno comienza a ver alguna estrategia el día de mañana, ojalá con la anuencia de la oposición, para hacer un nuevo punto que permita que la situación del país cambie respecto de la... O sencillamente en algún momento alguien va a hablar y va a provocar un daño aún más irreversible que la cadencia de descenso en la que se ha visto envuelta la presidenta. En mi opinión, de lo que el análisis que ustedes hacen carece. O sea, acá hay procesos judiciales, acá hay fiscales, acá hay investigaciones que están en curso, hay declaraciones, no sabemos todavía lo que dice Martelli. O sea, no es solamente un tema de gesto, no es un tema de voluntad política. Pero falta eso también, Claudia. Eso tampoco ha existido. Yo no estoy defendiendo a nadie, es evidente, notorio, que el gobierno, el gabinete lució un mes y ya parece casi agotado. Es evidente que la convicción, la credibilidad de la presidenta Michelle Bachelet, grandes atributos que la tenían por sobre cualquier personaje político, están en franco deterioro. Todo eso es evidente, pero esto no es que se junte José Miguel Insulza con Pablo Longueira en la casa de un ex ministro de Hacienda y digan cómo salimos de este entuerto, porque no estamos hablando de sobresueldos para pagarle a los ministros o de hacer carreteras estamos hablando de una cosa más sistémica y en el cual, insisto, y lo digo, los tiempos políticos son muy distintos de los tiempos judiciales. Sí, pero y eso hace toda la diferencia. De acuerdo, pero al menos que exista el sinceramiento, a menos que la gente deje de pensar que me están tratando de ver la cara permanentemente, cuando esto existe. Los procesos judiciales, los que se llevan en fiscalía, los que eventualmente estén en el Poder Judicial van a seguir adelante, ¿verdad? El juego ha sido, a mí no me descubren. Y lo que pasa es que ya la gente pero se está abriendo, imagínate, se está abriendo Codelco ahora, o sea, mi padre. O sea, mientras a mí no me descubren, yo voy a seguir acusando a los demás. Porque el juego es quién va a quedar libre de todo esto, y el que va a quedar libre de todo esto va a ser presidente. Ese es el juego, pero es un juego macabro, que no tiene no tiene viso porque lo que está ocurriendo, y es bien raro y divertido, es que la gente, los políticos olvidan sinceramente. No olvidan porque son... Olvidan porque al haber una práctica tan extendida, todo el mundo son 20 dice, años de eso, son 20 años. Pero si también hay que decirle a la gente, ustedes son tontos, se hacen. O sea, ustedes no querían financiar las campañas, no han pagado ni un solo peso de impuesto por las campañas políticas. ¿Qué querían? ¿Que se financiara con el maná del cielo? O sea, no... Pregúntate cuál de los políticos que ha escupido al cielo no le ha caído de vuelta en la cara. O sea, creo que no hay nadie en el espectro. Entonces, busquemos una solución más sistémica, dejemos que funcionen las instituciones judiciales, pero por lo menos que la ciudadanía diga, mira, aquí se hizo un acto de contrición, vamos a vivir con este karma hasta las próximas elecciones, y el pueblo decidirá finalmente quién se queda, quién se va. Sí, pero claro, sin poner tampoco en duda la institucionalidad pero yo general creo que de la República. El tema se dice, esperemos las próximas elecciones, ahí vamos a ver cuánto finalmente está el castigo de la ciudadanía. Sí, pero tú sabes cuánto falta hasta las próximas elecciones. Falta un año para las municipales y un año y medio, dos para las otras. Hace un año este país estaba en otro tema. Desde febrero hasta ahora, yo diría que desde el caso Cabal, porque ya el caso Penta venía arrastrando, si estaba duro, pero cuando ya caen todo el mundo se desestabiliza emocionalmente con este tema de las boletas y qué sé yo. Sí. El deterioro que ha tenido la política entre febrero y estos primeros días de junio es tremendo. Falta un año para las elecciones municipales, es mucho tiempo en política. Ya, pero estamos hablando de... ¿Y qué así? No, está claro que nadie sabe mucho qué hacer. Tenés que conducir un gobierno. Claro. ¿Verdad? Y aquí estoy viendo ojo con la situación del ministro Insunza, que en estos informes de Codelco se dice que él habría hecho asesoría, y por otra parte aparece este cuestionamiento a que mientras habría sido presidenta de la Comisión de Minería, siendo diputado de la Cuarta Región, habría entregado también informes a una de las mineras del grupo Angelini.
No, sí, Luxich, la empresa del Virtus. Y eso es importante. Sí. También en el, no sé si lo... Y lo otro, el vicepresidente de Renovación Nacional también aparece aquí en una lista Soquimich. Eguiluz. Ojo, sí, Eguiluz. Con 100 y tantos millones, 120 y tantos millones. Digo porque Renovación Nacional hasta ahora estaba como... Impoluta. Estaba como desde la vidriera, mirando el desfile de todos los demás. Sí, ahora no sé si esto tiene que ver con la pre-campaña de él o son aportes de Soquimich al partido. Entiendo que es lo primero. No, pero además que cuando están en la vidriera, todos cuando están en la vidriera dicen lo que estamos diciendo nosotros. ¿Por qué no reconocen? ¿Por qué no hablan? Tienen todos como la opción de la UDI, andar... Sinceremos bueno, todos. el diputado Zafirio. Pero ese otro tema. ¿También le pasó? No, porque es un tema que tiene mucho más relación con lo que está eventualmente, estaría desaforado eventualmente el senador Bianchi, que es el arrendamiento a una localidad. René Zafirio reconoce el pago de 53 millones a su pareja por asesorías externas. En el caso de Bianchi, el independiente, no era asesorías externas, era el arriendo de locales. No, pero Naranjo era tenía también su esposa de asesora. ¿Perdón? ¿Quién? Naranjo. ¿Quién me dice? ¿Perdón? ¿Te acuerdas que le dije? Sí. ¿Cómo que? No, pero claro, pero los directivos de los partidos políticos dicen, la UDI se ha equivocado totalmente en su estrategia, decía el PPD, ¿cómo lo hacen tan mal? No sé qué le pasa a esto de Aguilú. Y casi fueron a fotocopiar la aclaración de Néstor Silva y hicieron la misma, exactamente a mí igual. Me encanta porque uno va, para mí esto es como una puerta grande, con un portón antiguo donde va la gente, pone los dedos, y se aprieta los dedos. Y uno ve que, ojo con esa Oye, puerta, porque cuando uno se acerca, cuando uno se acerca a esa no. puerta y la vuelve a girar como lo hizo el anterior, te vas a romper los dedos. Y uno va de nuevo. Es como pero un paredón. Esto te habla que finalmente acá lo que falta, bueno, ya lo hablamos sinceramente. Oye, entre paréntesis, el Consejo Presidente de la NFP aprobó auditorías externas, 4 auditorías para indagar la presunta corrupción, y Jadwe, el presidente de la NFP, se ha mostrado absolutamente disponible para hacerlo. Una de esas auditorías dice relación también con el patrimonio personal de Sergio Jadwe. Sergio, pero siempre tenía como a punto de llorarlo, uno lo ve. No, a ver, yo creo honestamente que cuando partió Jadwe y varios, creo que no teníamos mucha esperanza en que, porque acuérdate que entró en reemplazo de Segovia, ¿te acuerdas? Que estaba metido en asuntos de la Universidad C, que tenía una serie de problemas, y entró Jadwe. Yo creo que Jadwe en general ha manejado relativamente bien la NFP. Está como con ganas de llorar. Sí, pues, no sé. Tengo la impresión de que acá, mientras no se pruebe lo contrario, en el informe de la FIFA parece que hay 9 países involucrados en presuntas coimas a través de ese millón y medio. ¿Por qué dices tú que Jadwe se ha manejado bien? No sé, porque tenemos una Copa América que se está desarrollando en Chile. Pero el problema de Jadwe hoy día no es eso, es si recibió coima, no. Claro, y que hay 3.000 millones que la FIFA dice que fue depositado, y él ha presentado documentos, ciertamente, mostrando que fueron depositados en la cuenta de la NFP. Sí. Bueno, pero... pero está bien. Ahora, me parece sano que el Consejo Presidente finalmente, a raíz de la petición que hicieron los 3 clubes más grandes, la Católica, la UI y Colo-Colo, puedan hacer esta auditoría y se demuestre lo que tenga que demostrarse. Ahora, lo que no me gusta, y hablo también en el mismo caso del ministro Insulza, es también de sospecha general que hasta que no se pruebe lo contrario, lamentablemente en muchos de los casos la puerta aprieta los dedos, finalmente, como dice la Claudia, se hagan acusaciones antes de que hay un personaje aquí que yo encuentro que mira la puerta, sonríe de medio lado y va y viene, y no veo, que no sé mucho si va a caminar, hacia qué puerta caminar, que yo creo que es la figura a la que miramos poco, y es el personaje más interesante de esta teleserie, Julio Ponce Lerú. Porque Julio Ponce Lerú aparece aquí finalmente como el dios del Olimpo, que estaba que entregaba recursos y tenía una filantropía enorme por la política en Chile, y le entregaba recursos a mucha gente. No solo está enfrentando hoy una arista política en el caso de Soquimich, sino que recordemos que el caso Cascada. Es que eso lo tiene más, es que eso para él, todo esto es una es el caso Cascada lo que lo complica, porque finalmente viene desde los estándares desde Estados Unidos, podrían complicarlo enormemente a él. No, si él mira todo esto y se te está muriendo la risa, 10 millones para allá, 10 millones para acá, 4 millones para acá, cuando que es caso Cascada es... probablemente también quien dio esa plata, y además sabiendo muchas otras cosas que
eventualmente no están hoy día en el ruedo, maneja un montón de información que de alguna forma lo protegen. Pero ese es el punto. Porque la pregunta entonces, ¿qué tan condicionado está el debate político, las investigaciones hoy en Chile, si hay gente que tiene mucha información? ¿Eso puede inhibir algunos procesos? A mí me parece, mientras no se sepa eventualmente. A mí me parece que para eso existen las investigaciones, para eso hay fiscales. A mí me parece que pasa con la FIFA un poco, y esto habla muy mal de nosotros, digamos, de los chilenos, del ser humano. Del ser humano, sobre todo del ser latino, porque la FIFA es como la Iglesia Católica, es decir, en los países donde hay iglesia, donde hay catolicismo fuerte, hay fútbol fuerte. No sé por qué, hay una relación muy entre Dios y el fútbol, entre Cristo y el fútbol, entre el Vaticano y el fútbol. Pero que sí que tú dices, claro, hay que tener cuidado de la sospecha general, pero hace tanto tiempo que sabemos que la FIFA es una organización mafiosa, hace tanto tiempo que aguantamos y que no hicimos nada por cambiarlo y que lo dejamos así, y porque funciona bien y porque Joseph Blatter lo ha hecho súper bien económicamente y ha logrado. Hace tanto tiempo que cuando estalla alguien, cuando alguien se atreve a cuestionar se cae la estantería completa. Claro, y ya da lo mismo. A mí cuando Harold McNichols empieza a pontificar, digo, pero si esa persona ha vivido en la FIFA durante toda su vida, algo raro debe tener. Claro, pero es que ahí está el problema también, porque qué sé yo, no porque la institución sea corrupta, eventualmente cada uno de sus miembros tiene que serlo, porque las responsabilidades penales son individuales. Es como nunca hacemos las cosas a tiempo, cuando lo hacemos, lo hacemos a lo bestia. Son 8:37 de la mañana. ¿Necesitas organizar un viaje para tu empresa? Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a viajes de empresas, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese más en turavión.com. ENACO te invita a conocer su proyecto Altos del Bosque, un barrio con más tranquilidad, más espacios y un entorno privilegiado en el sector alto de Macul, con urbanización subterránea, 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados de arquitectura provenzal, con 3 dormitorios, principal en suite y 2 baños. Visita su sala de ventas en avenida Macul Alto, 6801 La Florida. Para más información, entra a www.enaco.cl. Mientras más sube tu tarjeta Corbanca, más posibilidad tienes de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información, visita corbanca.cl. Corbanca, el banco oficial de la selección. Vamos y volvemos, 8:38, aquí en Desde Cero. En Radio Cero, Desde Cero. Mi amor, al final encontré las botas que andaba buscando. Mira qué lindas, ¿no? ¿Y las pagaste en efectivo o con tarjeta? ¿Con tarjeta? Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:39. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar la mejor solución para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Pertenecemos a la red global HRG con presencia en más de 120 países, lo que nos permite entregar los más altos estándares en implementación de programas de viajes corporativos y tecnología de vanguardia, siempre apoyados por nuestros business managers. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Altos del Bosque, un barrio rodeado de naturaleza y mejores espacios para compartir en el sector de Alto Macul, con urbanización subterránea y 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, arquitectura provenzal, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en avenida Macul Alto, 6801 La Florida. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO, eso es diseño sustentable. Entra a enaco.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect.
El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Hola, soy Pablo Alar, arquitecto urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Mira a tu alrededor: congestión, Transantiago, contaminación. Nuestro país demanda profesionales capaces de diseñar y construir edificios, barrios y ciudades más sustentables, integrados y resilientes. Te invito a conocer nuestros magíster en Diseño y Construcción Sustentable y Diseño de Ciudades Sustentables. Infórmate en arquitectura.udd.cl. Universidad del Desarrollo. Universidad de Excelencia. Ya, mañana va el partido entonces. Sí, obvio. Oye, mira, ahí está Claudio Palma. Claudio, ¿te molestamos con una fotito? Obvio, muchachos, yo voy al medio. No, ahí está bien. Ya, estamos listos para que nos saquen la foto. Pórtate Claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América. Incluye 3 GB de navegación y 600 minutos por solo 25,000 pesos mensuales. Y lleva un Sony Xperia T3 con cuota inicial 0 pesos. Conectémonos en clarocopaamerica.cl y encuentra toda la entretención e información que buscas. Con Claro, es posible. En Radio Cero, desde cero. Sí, bueno, son 8:41, estamos de vuelta aquí en Desde Cero. 8:41 de la mañana, no podemos evitar decir la hora. Estamos aquí con Valentina Verbal. Valentina Verbal es historiadora, tiene un magíster también en la Universidad de los Andes, investigadora. Es miembro de Evópoli y también es un representante transexual. Y me gustaría que buscáramos abordar este tema porque es un tema que ha estado últimamente en la palestra y que al que ayer se refirió Rafa también en el programa, y hay dos materias que sería importante tocar con ella. Una, el tema constitucional, que lo vamos a ver en segundo término, y en primer término ver qué es lo que ha sucedido con esta polémica que ha sido levantada públicamente por el asunto del padre de las Kardashian, ¿verdad? Buenos días, Valentina. Sí, qué poco caballero. Sí, pero si la habíamos saludado. No, la presentaron. Muchas gracias. Ok. No, ayer yo y quiero precisar mi dicho porque pude haber sido un poco impreciso. A mí el caso de a misma puerta donde están yendo todos con los mismos dedos. Ya. No, creo que lo cortés no quita lo valiente. No, por supuesto, eso es valiente. Aunque es mentira, lo cortés siempre quita lo valiente, pero que no, en el caso de Kathleen Jenkins, ¿cómo se llama el apellido? Jenner. A mí me pareció que Kathleen Jenner era una especie de gran truco publicitario de ella, porque me parece que es parte de esta especie de gran cosa que son los ¿cómo se llama? Kardashians. Que se operan de todo, se cambian de todo, se muestran de todo. Y un tipo que tiene 6 hijos y una vida hecha y que descubre que ser mujer no le creo. Ahora, que hay casos de intersexualidad, sí, que hay casos, por supuesto que existen personas que tienen el cerebro femenino en un cuerpo masculino, por supuesto que existen, no voy a negar una realidad, pero creo que es una realidad mucho menos amplia de lo que se está ahora. ¿A ti te molestó el hecho de que él quisiera ser una mujer sensual? Pero sí, quizás te entendí mal, pero yo lo que entendí, Rafa, lo que tú decías ayer, era que tú no creías que uno pudiera ir en contra de sí mismo y de su identidad. Por eso mismo. Y que en el fondo, si uno tenía un cuerpo de mujer, tenía que ser mujer aunque se sintiera hombre. Y no reconocías que finalmente podía uno habitar en un cuerpo que no le pertenecía. Lo que quiero precisar, que justamente defendiendo mi teoría, existen casos, que son uno en 10.000, más o menos lo que se ha calculado, de personas que son mujeres y que tienen cuerpo de hombre y que tienen que hacer una operación al revés. Y están apoyando mi teoría de la idea de que yo soy lo que soy, y eso me parece súper defendible. Lo que no me parece bien, y que hay mucho discurso en este momento, es que yo soy lo que yo quiero ser, yo soy lo que me planteo ser. Eso me parece una idea posmoderna que está muy en boca hoy en día. Eso es contra eso, contra las teorías del género. No estoy muy de acuerdo, pero podemos discutirlo con Valentina. Valentina. Bueno, ¿Tú escuchaste a Rafael ayer? Sí. Ya. Bueno, la identidad de todas las identidades siempre surgen, digamos, de construcciones personales, individuales, a partir de la libertad. En ese sentido no comparto el punto de vista de Rafael. En el fondo, si uno dice que una persona porque nace con pene
o viceversa con vagina, necesariamente en eso, en la genitalidad o en el ADN, digamos, o sea, en lo biológico viene inscrita la identidad, lo que la persona va a hacer en la vida, va a hacer socialmente, cómo se va a vestir, cómo va a hablar, qué rol, qué nombre quiere tener. ¿Dónde está eso? O sea, el pene trae, digamos, una información, trae un papelito, una cartita que dice esta persona porque tiene pene necesariamente tiene que vivir como hombre, cumplir el rol de género masculino, ser masculino, vestirse como hombre, tener un nombre, etcétera, digamos. ¿Dónde está eso? Eso es un constructo social, o sea, es un discurso cultural que dice, incluso ideológico, que dice, digamos, que una persona porque nace con un determinado órgano genital necesariamente tenga que cumplir un determinado rol. Eso primero, ¿ya? No hay nada que diga que la identidad, porque la identidad es algo social, personal, que se expresa en el sentido que uno se diferencia con otros. Por ejemplo, la identidad de Luciano es que es actor, ahora es político, quiere ser no sé qué candidato, dicen por ahí que quiere ser candidato. Por favor, ¿por qué no se centramos en mí? Esa identidad, si estábamos en Rafa, esa es una identidad personal social que la construye. ¿Dónde, digamos, está esa identidad en su biología, por decirlo así? Y lo segundo, con respecto a la transexualidad, que también escuché, que también dijo Rafael ayer, es el tema de que es como un capricho. Sin hablar del caso concreto de Caitlyn Jenner, que yo no creo que sea un capricho tampoco en el caso de ella, por lo poco que he leído, no es un capricho, porque la identidad de género, eso está súper estudiado, al igual que como las personas que no son trans, como el mismo Rafael, como ustedes, digamos, Luciano y tú, Claudia, no sé si me acuerdo tu nombre. Ustedes descubrieron su identidad de género, es decir, si se sienten hombres o mujeres, a los 2 años, a los 3 años. La diferencia con una persona trans o transgénera, qué sé yo, es que ustedes descubrieron que se sentían conformes con su identidad de género. O sea, tú naciste mujer biológicamente y te diste cuenta rápidamente que te gustaba ser mujer, que te sentías bien siendo mujer. O que quizás no me hacía ruido y no fuera una pregunta. Por eso. O sea, no es que lo elegí, dije, mira, yo sí soy mujer, voy a seguir siendo mujer. No, está ahí, está dado, no me hizo ruido. Yo no conozco a nadie que no le haga ruido. A mí, por lo menos, me ha hecho mucho ruido. Pero pero en el caso de las personas... Ser hombre, ¿tú crees que ha sido fácil? ¿Tú crees que yo no lo he sufrido? ¿Y tú crees que mi identidad como hombre fue una cosa que yo llegué y dije, me gusta lo del fútbol, me gusta el match, me gusta... Ya, pero lo que yo quiero recalcar para redondar la idea, no quiero tampoco monopolizar la palabra, es que no es un capricho, o sea, se descubre esto muy temprano en la infancia, a los 2 años, 3 años. Todas las personas trans descubren eso está súper comprobado. ¿Qué es lo que pasa? Porque algunas personas salen del closet como trans mayores, digamos, es por una cuestión meramente generacional. Ella salió, y yo también a los 38 años, yo fui a los 38 años, ella ahora, más de los 50, porque recién ahora la gente está saliendo del closet históricamente, antes no podía. Y los niños que son trans ahora están saliendo del closet. Por eso han habido casos que incluso han salido en reportajes de niños trans. No es que ahora empiecen a existir niños trans, siempre existieron niños trans. Lo que pasa es que antes no podían salir del closet porque la sociedad... Imagínense, si ni siquiera un gay podía salir del closet, empezaron a salir como en los años 2000 para adelante, que si yo pasa el agua, pero siempre hubo. Entonces, vale, pero siempre hubo gay y no siempre hubo transexuales. Claro. Pero mira, es decir, yo ¿Es así? ¿Siempre hubo gay y no siempre hubo transexual? No, también hubo transexuales. Había travestis, pero transexuales. ¿Transexual en qué sentido? ¿Que se quieren operar, dices tú? Bueno, porque no existía la técnica. Claro, no existía la técnica quirúrgica para hacerlo. Pero ayer hay un artículo, hay una columna en Mercurio, en Arte, que señala, entre otras cosas, Hernán Corral, que es abogado, y que curiosamente comparte también tu misma universidad, porque está en la Universidad de los Andes. Sí, pero yo estudié licenciatura magíster en la Chile, claro. El magíster en la Chile, ok. Pero señala ese artículo a respecto a la ley de género, ¿verdad? Dice, no hay duda que las personas transexuales merecen respeto, comprensión y acogida. Todos podemos estar de acuerdo. Pero por lo mismo, no resulta apropiado camuflar lo que según la psiquiatría es un genuino trastorno mental, conocido como la disforía de género. Hay que aclarar que el cambio de sexo no es posible. Las cirugías de reasignación de sexo, dice, obtienen una apariencia más o menos lograda de la genitalidad deseada, pero la persona sigue siendo genética y biológicamente varón o mujer. De poco le sirve a la persona trans un cambio de sexo en el registro civil. Se trata igualmente de un enmascaramiento. Él o ella seguirán teniendo un sexo original más allá de lo que digan sus papeles. ¿Es información atrasada? ¿Es información atrasada? Ya, a ver, con respecto a lo de la psiquiatría, deja responder 3 puntos que señala ahí. Sí. Yo este tema lo he estudiado académicamente, incluso tengo un artículo de próxima publicación en una revista de la Universidad Central que se llama Liminal, una revista de psicología social. El tema de la psiquiatría es súper discutido.
O sea, lo que pasa es que hay algunos manuales psiquiátricos, especialmente de la APA, que hablan de la transexualidad como disforia de género, pero al hablar de disforia de género. Disforia de género significa como lo contrario a euforia, o sea, como una disconformidad o más bien un malestar por el hecho de la persona ser trans. Lo que pasa es que antes se hablaba, en los manuales de psiquiatría, se hablaba de trastorno de identidad de género, trastorno de identidad sexual, y antes de transexualidad, directamente. Ya no se habla de trastorno según la última versión del manual. Y antes se consideraba que era un trastorno el hecho de ser transexual, o sea, el hecho de que una persona nazca, comillas, en un cuerpo equivocado. O sea, existía como ese cliché, más explicado más científicamente, obviamente. Pero ahora se habla de disforia, según la última versión que salió el año pasado, en el sentido de que la persona sufre un malestar, pero ese malestar no es tanto por ser transexual, sino que en gran parte por la discriminación social que sufre. Y lo que la psiquiatría lo considera como una especie, ya no de trastorno, sino en el sentido, no es un trastorno psiquiátrico como dice Corral, sino en el sentido que son situaciones que requieren de atención psiquiátrica por el hecho del bullying, de la discriminación, de la violencia, etcétera, social que sufre la persona. Eso es importante matizarlo. Okay. Y luego, con respecto al tema de la parte biológica, los transexuales o los trans en general, no es que obviamente nadie quiere, yo no quiero cambiar mi ADN, yo sigo biológicamente teniendo biología masculina. Ya, no es el punto, o sea, eso es como una especie de caricatura de lo que son, o sea, lo que dice Corral es una especie de caricatura de lo que quieren los trans. Lo que pasa con los trans, solamente reconociendo que tienen biología masculina, quieren vivir socialmente, digamos, de acuerdo al otro sexo y tener una identidad legal acorde, porque son discriminados. Obviamente, si tú andas con una apariencia masculina o femenina y tu carnet tiene una identidad legal al revés, digamos, sexual al revés, eso hace que tú no puedas acceder a trabajos, que no puedas acceder a nada. Entonces, que no puedas postular a cargos públicos, porque a ti te pasó como no puedes postular a cargos públicos, por ejemplo, porque tu nombre, digamos, no te lo reconoce todo. Valentina, para hacer cualquier trámite, para cobrar un cheque, etcétera. ¿A qué edad? Pero para centrarme un poquito también en tu historia, que me parece que es importante recoger la historia para poder empalmarla con todas estas tesis de identidad de género y todo. En tu historia, ¿a qué edad tú sentiste que...? A los 2 años. 3 años, desde que tengo uso de razón, como cualquier persona trans. Yo nunca he escuchado que alguien diga, oye, lo descubrí a los 20 años. Pero ¿cómo era esa infancia? ¿Qué recepción tuviste en tu familia? ¿Tuviste que guardarte esa información y tratar de actuar como que, por ejemplo, me descubrieron que me gustaba vestirme mujer. A los 2 años, 3 años. Mi hermano me descubrió como a los 5, por ejemplo, y me dijo que eso era, pues lo confundía como que era un cuestión de homosexualidad, porque en ese tiempo no se hablaba de transexualidad, digamos, esto no se puede hacer, que mi mamá también después como que descubrió un poco, y yo lo oculté, porque ¿qué es lo que pasa? Tú empezás a averiguar socialmente, ¿existe esto socialmente? Yo no vi por ninguna parte, no existía internet, no había información que existiera con otras personas como yo. Entonces dije, esto es una cuestión... ¿Pero qué te pasaba a ti, emocionalmente hablando? Yo pensaba que era una normalidad total, que tenía que luchar, pues luché toda mi vida contra eso, pues, digamos, obvio, porque no tenía otros parámetros, otros modelos. En cambio, los niñitos trans ven ahora, se meten a internet y ven que, incluso yo he sabido casos de gente, oye, gracias a ti salí del closet como trans, me han dicho a mí, eso es súper bonito también, digamos, gracias a que te vi dando entrevistas, o sea, personas como yo existen, digamos, en el mundo. Yo antes nunca tuve una persona, o sea, yo como a los 20 me empecé a dar cuenta que había personas transexuales. Me parece increíble que alguien tenga 6 hijos, y todo el tiempo se sienta mujer. Pero es que no tiene nada que ver, también es otro error que se incurre, no tiene nada que ver la orientación sexual con la identidad de género, porque una persona... ¿Cómo que no tiene nada que ver? No, pero no tiene nada que ver. A ver, explícame eso, porque me lo dices, perfecto, pero eso es una teoría. Esa es la teoría en la práctica, de Judith Butler, de que la identidad sexual no tiene nada que ver con pero esto es una invención. Bueno, pero yo te estoy dando mi opinión. No, sí, está bien. Sí, te estoy diciendo, pero me lo dices como si fuera científico. Yo te puedo decir que sí tiene que ver muchísimo. No, pues empíricamente, de partida no tiene nada que ver que si tú naces con pene, necesariamente tengas que ser heterosexual. Lo mismo que estaba diciendo antes, viene inscrito en tu... Pero hombre sí. Bueno, pero viene inscrito en tu genitalidad que tú te tengas necesariamente que gustar las mujeres, o es algo que tú lo descubres. Por eso, tampoco, digamos, por eso, necesariamente, entonces las personas trans son igual, independientemente que se sientan del otro sexo, que tengan una identidad de género del otro sexo distinto del sexo biológico en que nacieron, también les pueden gustar las personas del mismo sexo. Lo que pasa, la identidad de género es como tú te sientes, si te sientes hombre o mujer. En cambio, la orientación sexual es a ti quien te gusta. Van por carriles separados y se pueden dar las mismas posibilidades. ¿Sabes mi problema con esto y con el problema personal mío? Yo en esto estoy solo porque nadie más piensa igual que yo. Que lo mismo pasa con la cuestión de los animales y todo eso. En la palabra siento, el acento en la palabra sentir, me resulta peligroso y podemos hablar después del tema constitucional también, porque también tiene que ver con eso. La ciudadanía no se hace sobre sentimientos.
Las leyes no se hacen sobre sentimientos, se hace sobre razonamiento, sobre lo que uno siente. Sí, pero los razonamientos tienen que considerar también la opinión de la ciudadanía. No, si yo dejo que se metan, que el Estado o que la medicina o que se metan en mis sentimientos, entonces empieza el fascismo. Por eso mismo. No, a mí no me importa. Nosotros estamos diciendo que el Estado no se meta, que el Estado deje que la persona... Si yo me siento mujer, estamos diciendo... Si yo me siento... Si el Estado no se metiera, no tendría que existir el registro civil, no tendrían que existir los carnets de identidad. ¿Pero por lo mismo se hace necesaria entonces una ley de identidad de género? Por eso. El registro civil no se mete en tus sentimientos, no se pregunta si te sientes hombre o te sientes mujer. Te pregunta, ¿tú tienes pene? El Estado se mete. ¿O no tienes vagina? No, se mete totalmente. Pero no me pregunta si me siento hombre o mujer. Te puedo explicar por qué se mete. Primero se mete porque dice el Estado que si una persona nace con pene tiene que ser hombre, si nace con vagina tiene que ser mujer. Se mete. Ahora, que eso sea bueno o malo es distinto. Yo no digo que sea malo necesariamente, pero sobre todo se mete ahora con las personas trans. ¿Pero eso no es una comprobación científica? Por eso yo no estoy criticando que tenga que existir una cierta regla para determinar el sexo registral, digamos. Pero sobre todo, lo que sí es grave, que en la adultez, cuando las personas ya son libres de decidir su identidad, se meta y si alguien quiere cambiar su sexo registral, o sea, el sexo en el carnet, el Estado le exija que se haga una operación genital y te manda el servicio médico legal y te haga un examen vejatorio. Eso es casi totalitario, digamos, por decirlo así. No lo es. ¿Por qué el Estado te tiene que tomar una foto genital y asignarle más importancia a tu foto y eso se la manda un juez para que diga... Porque para el Estado existen solamente dos géneros. O sea, tú decís que tú estás de acuerdo que el Estado se meta... Son dos sexos, no género. Por eso. Para el Estado existen los hombres y las mujeres y la manera de... ¿Estás de acuerdo que el Estado obliga a las personas a esterilizarse, a operarse, digamos, para poder reconocer la identidad que ellas tienen? El Estado no debería pero, por supuesto que sí. Pero tanto Estado es también una dictadura. Sí, es al revés, es una libertad. Oye, el tema es tremendamente relevante, pero yo quiero preguntarle a Valentina por el tema constitucional. También vamos a tema. ¿Qué tiene que ver con eso? Sí, claro, se nos va a ir el tema. Tú has estado investigando el tema constitucional, probablemente de una vereda de la cual no se ha abordado, o se ha abordado muy escasamente, y es precisamente buscar postular una constitución liberal o una constitución mínima, no una que prolifere en derechos sociales con Hernán Larraín Mate, entre otros. Claro. Cuéntanos un poco en qué está esa investigación. Estoy trabajando con Valentina Verbal aquí en Desde Cero. Bueno, yo estoy trabajando en Horizontal, cuyo jefe es Hernán Larraín, mi jefe es Hernán Larraín Mate, le mando saludos. Y bueno, en Horizontal y en Evópolis, que el Horizontal es el centro de estudios vinculado a Evópolis, entonces somos como hermanos, decidimos meternos en el tema constitucional y no solo proponer reformas, como ocurrió con los programas de Matei, por ejemplo, y antes con Alamán, reforma de la actual constitución, sino meternos a apoyar la idea de una nueva constitución. ¿Qué se entiende nueva constitución? Yo a esta altura creo que nadie sabe mucho qué se entiende por una nueva constitución y proceso constituyente. Yo creo que nueva constitución en el fondo se entiende que la constitución, que la ley fundamental de la república sea, como varios autores han dicho, una casa de todos, o sea que exista una legitimidad, digamos, que una a todos. O sea que lleguemos a un acuerdo sobre la constitución que queremos en el fondo. Todavía no se entiende el contenido propiamente tal. Para que eso se logre, para que lleguemos a un consenso, tenemos que dejar fuera en lo que no estamos de acuerdo en el fondo. No todos estamos de acuerdo, por ejemplo, que tengan que haber tantos derechos sociales, digamos, pero sí estamos de acuerdo que, por ejemplo, no se puede encarcelar arbitrariamente a una persona como... La constitución de ahora, ¿por qué te parece mala? ¿Qué es lo que te parece mal de esta constitución de ahora, del 80? O del 97 o del 2006. Yo creo ¿por qué cambiarla y no seguir, solamente perfeccionarla? A ver, ahí hay que hacer una aclaración. Yo también he estado investigando cuándo empezó como a tornarse ilegítima la constitución para la concertación. Y en verdad es claro que creo porque es un tema que quiero trabajar más, que en realidad durante los 20 años de la concertación no consideró ilegítima la constitución. No, la consideró ilegítima de origen, pero al mismo tiempo estimó que se había legitimado gracias a las reformas que se habían hecho a partir del 89 y el 2005 sobre todo. Y yo leí autores incluso después del 2000, hablan de que hay que reformar la constitución, de que hay que seguir perfeccionándola, hacerla más democrática todavía, incluso después del 2005 se decía todavía hay ciertos aspectos que la hacen un poco autoritaria, pero nadie hablaba de nueva constitución como de cero y menos de asamblea constituyente. Esto empezó a partir del 2011 con el movimiento estudiantil y especialmente, y eso me he dado cuenta leyendo a varios autores con Fernando Atria, etcétera, especialmente por el hecho de que lo que no aceptó la concertación, hoy nueva mayoría, es que en el fondo el modelo económico que ellos administraron fuera ahora administrado a partir del 2010, digamos, por la derecha, por Piñera.
ellos decían, no estamos de acuerdo totalmente con el modelo económico, lo que en la llaman... medida que administramos nosotros el gobierno. Y no había también, todas estas cosas tienen un contexto, a veces se nos olvida, la vida tiene un contexto. Y durante esa buena etapa, digamos, de los años de la concertación, la Constitución tenía muy diseñado que este era un régimen cívico-militar. Y los militares tenían, y no sé si tienen hoy todavía, un nivel de influencia enorme. Ahora se nos olvida que uno puede bajarse en el centro de Santiago, ver un camión de militares y no te da miedo. Pero hasta el año 2098 todavía mucha gente se le apretaba el estómago. Había un régimen cívico-militar. Sí, yo creo y que eso marcaba también una... De hecho creo que todavía, mira, lo que... la reforma del 2005, la llamada Constitución de Lagos, reformó el Consejo de Seguridad Nacional, que tenía integración de militares mayoritariamente, y además ellos convocaban el Consejo de Seguridad Nacional. Eso obviamente era totalmente irregular y totalmente anti el principio de subordinación militar, o de supremacía civil, como se llama, ¿cierto? Ahora algunos autores, digamos, sostienen que igual el Consejo de Seguridad Nacional, el hecho de tener integración militar, aunque no tienen mayoría y no pueden convocar el Consejo, sino solo el presidente, también es una irregularidad. Yo también lo comparto. Sin embargo, no hay que caer en el otro extremo de llegar como a aislar a los militares. Está demostrado, eso está yo ese tema lo he estudiado también como historiadora, el tema en relación más al siglo XIX, el tema de las relaciones civiles y militares. No hay que llegar al extremo de aislar a los militares, porque eso también genera un corporativismo militar y eso ha sido fuente en la historia de conspiración y hasta llegar a golpes de Estado. Entonces, tiene que haber instancias, digamos, de cooperación civiles militares, del gobierno en concreto y incluso de los parlamentos con los militares. Ellos tienen que participar, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, si se compran tanques, obviamente hay que preguntar a los militares y no decirle, no, usted no tiene ni idea de tanques, nosotros solamente sabemos. Claro. Es evidente, de sentido común. Esas cosas hay que mejorarlas. Pero lo que quiero decir es que la concertación, hasta antes del gobierno Piñera, no hablaba de una nueva constitución. Eso empezó, digamos... Lo recoge de la calle, de una demanda callejera. De la calle, y también que no aceptó, y lo dicen algunos autores como Atria, distinto. Nosotros aceptamos el modelo neoliberal, o sea, durante nuestra administración, pero nosotros lo corregíamos, le dábamos rostro humano, dice Atria. En cambio, digamos, con Piñera, aquí ya el modelo mostró su cara descarnada, su cara oscura, digamos, la derecha profundiza el modelo. Se modificó bastante antes de que eso ocurriera. Yo creo que la Constitución eventualmente, o el cambio constitucional, aparece hoy día como una forma de restañar el tejido social, ¿verdad? En la medida que nosotros... ¿Social o político? Ahora esa es la duda, porque siempre finalmente los discursos de la élite son los que van permeando hacia abajo. Ahora, lo que sí aparece es que por las distintas visiones de Constitución que hay, la del 2005 evidentemente no pareció ilegítima hasta que alguien señaló que era ilegítima, y la única ilegitimidad que tendría sería la legitimidad de origen, porque por eso me gustaría que tú nos señalaras también cómo fueron los otros procesos constituyentes como historiadora también, porque ninguno ha provenido de... Nosotros tuvimos Constitución el 18, el 33, el 25, el 80, ¿verdad? Y ninguno emergió de una asamblea democrática, y no suelen serlo las constituciones en general. Ese tema es súper interesante porque una crítica que hacen varios autores, Gabriel Salazar, por ejemplo, y también juristas constitucionalistas, es que todas las constituciones en Chile han surgido a sangre y fuego, como se dice, ¿cierto? A través, digamos, de presión militar. Incluso se dice la del 25, si bien surgió una comisión, digamos, de juristas y después fue aprobado por plebiscito, fue a partir del ruido de sable, etcétera. La del 33 por el tema de la batalla del Ircay, en el fondo de la revolución, digamos, conservadora en contra, digamos, de... Pero eso proviene del Congreso, es una comisión de congresistas. Claro, lo que quiero decir, bueno, y algunos dicen la del 28, no, esa sí, Francisco Antonio Pinto, la Constitución Liberal, no sé si se acuerdan en el colegio. Que duró poco, esa sí no fueron los militares, lo cual es falso, porque yo ese tema lo he estudiado. 2 meses antes hubo un golpe de Estado y estuvo a punto de caer Pinto y presionaron, digamos, para ciertos artículos de la Constitución. ¿Ya? O sea, todas las constituciones, incluso esa, la liberal, supuestamente, también hubo presión militar para ciertos artículos, qué sé yo, ciertas disposiciones. El punto, lo relevante, es que, no obstante, todas las constituciones surgen de revoluciones y golpes de Estado. Por eso surge lo que llaman los juristas el poder constituyente originario, como que un poder prejurídico, fuera del ordenamiento jurídico. Como que de la nada, entre comillas, de la nada, obviamente va a ser nunca totalmente de la nada, pero jurídicamente de la nada crea una nueva constitución. Lo importante es que se genere un consenso entre las élites civiles, para que haya legitimidad al final de origen. No es tanto que haya habido un golpe de Estado o presión militar previa. Lo importante es cuando se supera un poco esa instancia de crisis máxima, digamos, militar, por ejemplo, de insubordinación militar, etcétera, se llega a un consenso sobre la Constitución. Y el problema de la ilegitimidad de origen de la Constitución del 80, a diferencia del 25, y eso es innegable, es que no participaron en su construcción
en su elaboración, digamos, la pluralidad de los sectores políticos. Salvo al principio, en una que participaron algunos constitucionalistas democráticos. Vale, tenemos que ir cerrando, pero mucha gente hoy también, digo, desde el mundo más conservador, dice, ¿para qué? No hay condiciones, dicen, en un país que está más bien crispado, en que hay una clase política con poca legitimidad, en que hay una situación en la calle que más bien está buscando temas como de justicia social, de igualdad de oportunidades, de plantear una nueva constitución porque los intereses están difusos, son muchos y amplios. Y para terminar, ¿tú crees que es necesario en Chile hoy una nueva constitución o habría que esperar que baje un poquito el agua? Yo creo que para la ciudadanía, para la masa, como se dice, no es un tema relevante la constitución, y lo dicen las encuestas, eso es verdad. ¿Sí? Pero sí es un tema relevante que la clase política, que las élites políticas tienen divididas en torno a la constitución. En ese sentido, para que haya una legitimidad desde las élites sobre todo, que al final yo creo que son las que le dan legitimidad a la constitución. Por decirlo, la sociedad civil, la ciudadanía le puede dar legitimidad al sistema político, participando o no participando, pero a la constitución como ley fundamental, como rayado de cancha, como de deliberación política, donde sobre todo a través de la relación parlamento-presidente, eso es fundamental que estén de acuerdo a las élites. Okay. Y eso no están, porque en el fondo la concertación como que se dio al discurso digamos, de un poco del Partido Comunista, en el sentido que hay que terminar con el modelo, etcétera, y a partir de eso se dio al hecho de que hay que hacer una constitución. Si se llamara Constitución del 2005, ¿tendríamos este problema? ¿Qué cosa? Si se llamara Constitución del 2005 cuando se reformó, ¿tendríamos este problema? Pero se llamó Constitución del 2005. ¿En qué sentido? Si la Constitución de 1980 se hubiese llamado Constitución del 2005, estaríamos preguntándonos si la Constitución es ilegítima o no. Es que lo intentaron. Se llamó. Lagos le puso la Constitución del 2005. Claro. De hecho, se llamó Nueva Constitución. No, la Constitución es del 80, está firmada por Lagos, que es una cosa distinta. Claro. Si hubiese llamado la Constitución del 2005, eventualmente no tendríamos. Son las 9:06. No, sí te entiendo. Perdón, una mención última. Espérate, dos cosas antes de cerrar. Primero, ayer hablamos de este tema, Valentina, y preguntamos a nuestros auditores y dijimos, ¿elegir apariencia sexual es un acto de libertad? Un 74% de nuestros auditores dice sí, cada uno es libre de elegir quién quiere ser. Excelente, entonces. Rafael. Y el 26% cree lo mismo que Rafael, que la libertad consiste en aceptar el propio cuerpo y la propia identidad. Por eso es que la Constitución tiene que ser liberal. El principio de libertad está presente, digamos, en la ciudadanía. Ok, eso. Está bien. Bueno, quería mencionar que, como ya es costumbre, está la Radio Cero haciendo los TED Radio Hour, que son las charlas TED famosas, donde escucharemos a distintos expositores TED haciendo atrevidas predicciones sobre el futuro y la dirección que tomarán nuestras vidas. El sábado 6 de junio y el miércoles 10 de junio, Predicting the Future, prediciendo el futuro. Este sábado 11 de la mañana los invitamos a escuchar TED Radio Hour, este episodio número 13, prediciendo el futuro de la medicina personalizada a la revolución genómica, a la revolución del genoma humano, donde el futuro empieza a brillar. Las charlas TED son famosas precisamente por la diversidad de temas y además el formato en que se toma y las personas que exponen, que son realmente brillantes y notables. Y en Radio Cero lo tenemos, señoras y señores. TED Radio Hour, sábado 6 a las 11 de la mañana y miércoles 10 de junio a las 11 de la mañana, prediciendo el futuro en TED Radio Hour. Que tengan un bonito fin de semana, descansen, nos escuchamos el lunes. Chao, Rafael. Chao, Luciano. Desde Cero fue presentado por Agencia de Viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar un edificio. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. En Cero son las 9:09. La temporada de esquí está cada vez más cerca y nuestra